necesito que pues, siempre vayan teniendo sus calculadoras a la mano, ¿verdad? A ver, ¿qué tenemos en este caso? Nosotros hasta el momento hemos podido definir de que la parte de un análisis dinámico es toda esa determinación, ya sea de deformaciones, esfuerzos y fuerzas producidas, aunque también reacciones, ¿no?, que vayan a ser producto de cargas dinámicas. Es decir, cuando ustedes hacían su análisis estructural anteriormente, ustedes tomaban en consideración cargas vivas, cargas muertas. ¿Quién me puede definir qué son las cargas vivas, jóvenes? Las cargas vivas son todas aquellas que van a estar en movimiento en la estructura, o sea, las personas, un perrito, supongamos, y las cargas muertas pueden ser los muebles y otras cosas que no se mueven, que se mantienen estáticas. Muy bien, perfecto, Eh, gracias, Gustavo. ¿Sí, Mónica? pues yo, bueno, yo también he considerado que los muebles son cargas vivas, no muertas, porque digamos que si yo quiero mover una mesa, pues ese mueble ya se vuelve en una carga viva, digamos. Entonces, yo lo que interpreto es que las cargas muertas son todos aquellos que están totalmente fijos o que están adheridos al, a algún elemento de la edificación, ya sea que esté adherido a algún muro, ya sea que esté adherido al suelo o alguna columna o algo, solamente para decir cómo es que interpreto yo las cargas. Sí, miren, de alguna manera debemos de tener en consideración que sí es la combinación de los conceptos que ustedes acaban de mencionar. Ciertamente, todo el mobiliario, al momento de que no está, precisamente como mencionó Mónica, eh, constituyendo una parte como tal de la estructura, sí la podemos considerar como una carga viva. A menos de que, por ejemplo, si hablamos de mobiliario y nosotros tenemos una bodega, por ejemplo, en ella tenemos algún mueble, algunos archivos de mueble, que le llaman archivos, donde van colocando folders con información y demás. Pero ya sabemos que ese se va a mantener ahí, incluso hay unos que traen unas bases donde se empotran precisamente al piso para que no, como son tan grandes, tan altos, para que no vayan a producir algún accidente. Bueno, estos sí podrían ser considerados como carga muerta, pero al momento de que cabalmente no está un objeto unido completamente a una, eh, ¿cómo se llama esto? A la estructura en sí, no está formando parte de la estructura, sería entonces una carga viva, ¿verdad? Bueno, es importante que ustedes tengan este concepto presente, sepan diferenciarlo, eh, porque muy probablemente ya cuando, ah, permítanme, bueno, sí, tal vez en la parte final, cuando nosotros estemos tratando de interpretar algún problema, no se les dice a ustedes qué tipo de carga es cuál, ¿verdad? Sino simplemente se les explica a ustedes el panorama de un proyecto y ustedes, a ver, recuérdense que ya están, pues ya no es un curso de primer año, ahorita ya vamos adquiriendo algunos conceptos, ¿verdad? Y precisamente que me hayan podido responder la pregunta quiere decir de que ustedes ya están empezando a formar un criterio. Ese criterio es el que les va a servir a ustedes para interpretar los problemas, en su mayoría problemas reales, obviamente, porque ya en la vida profesional no es un problema planteado como en un libro. Entonces, ya ustedes tienen que empezar a aprender a manejar esos conceptos, ¿verdad? Bueno, ahora bien, entonces, regresando al tema del análisis dinámico, lo que tenemos en esta parte es de que vamos a llegar a determinar deformaciones, esfuerzos y las fuerzas. Fuerzas se refiere a la misma fuerza a la que vimos nosotros, que nos genera la inercia en sí de, eh, del sistema estructural respondiendo ante una carga aplicada.
Entonces, esto es básicamente respuesta de toda esa carga que está dinámica. ¿Y cuáles son las cargas dinámicas? Para empezar, las que no son vivas ni muertas. ¿Sí? Podríamos comentar o considerar cargas de viento, cargas generadas por viento, cargas generadas también por sismos, ¿sí? Si estamos hablando de puentes vehiculares, una carga vehicular va a ser una carga dinámica toda aquella que se esté moviendo y en la cual sea tan grande o considerable de la carga que nos está generando en tiempo real, si quieren verlo así, una respuesta del sistema estructural que va variando en función del tiempo. Y es por eso que la vez pasada habíamos visto una función muy similar a las trigonométricas, donde respecto al tiempo, nuestro comportamiento de desplazamiento, por ejemplo, empezaba a variar y nosotros veíamos ahí un comportamiento, y hoy vamos a integrar este término que se llama armónico, ¿sí? Básicamente una forma senoidal. Senoidal es por la función trigonométrica del seno, ¿ya? La que va generando curvas a lo largo de un eje que se esté considerando, ¿verdad? Bueno, es una pregunta. Aquí está Daniel, ¿no? No, ¿verdad? No, no está. Es que mandó el correo Cabal. personal. Ah, sí, estamos. Fue por eso, fue por el correo. Eh, ¿Dónde están los morados ustedes? Vamos a ver. Agregados también a las... ¿Sí, jóvenes? Bueno. Daniel. Sí, que buenas noches. Ahí estamos. Buenas noches. Temo que se acaba de perder un punto extra que todos los compañeros ganaron por entrar. Lo siento, Inge. Bueno, ahora sí. Mire, a ver, estamos platicando del análisis dinámico. A ver, entonces, recuérdense, un análisis dinámico parte de lo que cómo nosotros analizamos o evaluamos las cargas y la respuesta de un sistema estructural a partir de cargas dinámicas. Cargas dinámicas, todas esas que no están fijas o concentradas, ya sea por peso muerto o carga viva, en un punto específico, ¿verdad? Y algo muy importante es este apartado que aparece por acá, donde nosotros tenemos que la carga dinámica, ¿sí? Se supone que esto es un resaltador, pero no queda del tamaño que debería ser. La carga dinámica va a variar en el tiempo, ¿sí? Y es por eso que les mencionaba que nosotros cuando estamos analizándola podemos ver cómo se comporta, incluso si quieren verlo así, en tiempo real, ¿verdad? Va variando. Va dependiendo del momento donde nosotros analicemos. Y es por eso que el análisis estructural está muy, muy relacionado con lo que son los sismos, ¿verdad? Porque en un sismo, vamos a verlo más adelante, pero idealmente antes de recibir este curso se debería de recibir un curso de sismología, porque ahí ustedes aprenden que los sismos tienen diferentes tipos de ondas. Y hay una onda precisamente, que se llama onda primaria, donde es ese gran jalón que se siente, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes
vayan viendo por ahí también cómo es de que los sismos pueden llegar a afectar esta parte. Y es porque también las ondas sísmicas van a ir variando respecto al tiempo. Entonces, no duran, un sismo no dura una hora, dura segundos, y dentro de esos 5 o 10 segundos, X cantidad de segundos que dura el sismo, hay una onda que es la más fuerte. Entonces, esa carga es una carga que varía en el tiempo. Ya cuando las ondas sísmicas terminaron de pasar o de afectar nuestra estructura, ya nos quedamos nosotros sintiendo esa vibración que va disminuyendo y termina por amortiguarse por medio del sistema estructural, tal y como ustedes lo mencionaron, yo creo que fue la primera o segunda clase. Ahora bien, hablando de las cargas dinámicas, podemos clasificarlas en 3 tipos. Y miren que ahora le estoy colocando un poquito más de texto a las diapositivas porque me percaté de que en el libro no hay... si ustedes se fijan, el libro tiene mucho texto, tiene grandes párrafos donde no les va indicando puntualmente cómo es de que van... o los términos, ¿sí? que deberían de irse aplicando o resaltando. Entonces, y hay algunos que no tocan. Por ejemplo, esto de los tipos de cargas dinámicas no les aparece por ahí. Entonces, se las coloqué por acá. Los tipos de cargas dinámicas son 3. Los tipos de carga armónica, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un tipo de carga armónica, estamos mencionando una carga dinámica que va a tener un comportamiento senoidal, es decir, tal y como nosotros veíamos en las gráficas, donde respecto a un eje, en este caso sería el tiempo, se mantiene subiendo y bajando a la misma tasa, ¿verdad? Formando así un comportamiento como la función trigonométrica del seno. Podemos tener también un tipo de carga que se llama periódica, y este es el que va a transcurrir en un intervalo constante de tiempo. Pero va a llegar un punto donde vuelve a alcanzar el mismo valor. Entonces, podría ser, por ejemplo, si ustedes están analizando alguna estructura de alguna industria donde hayan mesas vibratorias o alguna situación por ahí, saben que durante un tiempo específico donde alguna máquina, generalmente es una fuerza mecánica la que produce esta carga dinámica, esa máquina va a hacer vibrar algún aparato, alguna mesa vibratoria, algún descalificador, etc. Pero esto ocurre solamente durante un tiempo. Luego se mantiene a una tasa puntual. Normalmente este tipo de cargas son menores a las armónicas, o bien el punto máximo de una carga dinámica periódica podría equiparar las cargas armónicas. Por eso es que nosotros vamos a diseñar entonces siempre para cargas armónicas, o por lo menos en la mayoría de tiempo. Ahora bien, tenemos cargas dinámicas de tipo aleatorio y los sismos entran acá. Entonces, los sismos no siguen un patrón específico hablando de lo que son los sismos reales. Pero para que pueda ser de manera más práctica la concepción del sismo, el percibir la información, el poder calcular esa aceleración que podría generar un sismo, vamos a utilizar una idealización de la carga sísmica. Entonces, si alguien quiere analizar el sismo de forma real, tiene sismógrafos, tiene instrumentos, tal vez sí se podría. Pero normalmente no se hace de esa manera, sino que se toma un valor, no el valor máximo de un sismo, porque si no estaríamos diseñando de una manera muy cara. Entonces ahí no somos competitivamente factibles para los clientes, porque incluso les puedo decir de que es más económico diseñarlo a partir de un análisis estático. Recuérdense que yo les comentaba hace algunas clases de este tema del corte basal y demás, pero el análisis dinámico, esa es la esencia, ¿no? Diseñar de manera óptima. Y por óptima no quiere decir de que no estamos cubriendo correctamente todos los esfuerzos, sino que el cálculo de los esfuerzos es
muy exacto. Es más exacto porque utilizamos otras herramientas. Y precisamente hoy vamos a empezar a ver algunas de estas, ¿verdad? Fíjense que, bueno, les voy a continuar explicando un poquito de teoría y ya de último vamos a empezar a hacer algunos ejemplos y ahí voy a utilizar algunas fórmulas. Pero voy a intentar conectarme con una tablet o el teléfono, voy a ver cómo lo hago, porque esto sí debería de ser en un pizarrón, ¿verdad? Pero bueno, ahorita vamos a ver esta parte. Entonces, para que ustedes tengan el concepto de qué se trata un análisis dinámico, nosotros vamos a tener entonces una fuerza que va a variar en el tiempo. Y acá es donde en su mayoría entra lo que son las cargas sísmicas, porque estas no sabemos cómo se van a comportar en el tiempo, no sabemos qué va a pasar con ellas. Pueden variar, puede que no, puede pasar un sinfín de situaciones antes de que un sismo pudiera llegar a impactar nuestra estructura, ¿verdad? Normalmente son las cargas dinámicas para las que nosotros diseñamos. Si en algún caso ustedes están trabajando para una gran industria y tienen que diseñar qué sé yo, algún puente o alguna línea de transporte y tienen una máquina muy especial, bueno, en ese caso, ahí sí, pues el fabricante de esa máquina específica debería de darles a ustedes si genera todas esas especificaciones donde genere alguna carga dinámica extraordinaria, por ejemplo. Pero son cuestiones muy puntuales. Eso no entra dentro del contenido del curso. Nosotros vamos a analizar en su mayoría cargas dinámicas producidas por el sismo. Entonces, estas van a variar respecto al tiempo. Luego vamos a tener lo que son deformaciones inducidas, porque estas, vamos a ver, si ustedes tienen una viga de concreto reforzado con muy poco acero, conforme el tiempo, el mismo peso, pues va a generar su deformación. Pero en el caso de las estructuras que estamos analizando dinámicamente, podría llegar a inducirse una deformación y esta podría variar en el tiempo dependiendo de la carga dinámica que se aplique en el tiempo. Entonces, esta misma viga, si recibe alguna carga extraordinaria o está tratando de mantener su integridad estructural, puede llegar a deformarse, ¿verdad? Entonces, es otro parámetro que ustedes deben de tener en cuenta, de que nuestra estructura pues va a llegar a un punto donde al momento de recibir algún impacto, algunas cargas, puede llegar a deformarse, ¿sí? Tenemos una velocidad y una aceleración. Cuando un sismo le pega a una estructura, por decirlo así, o impacta a una estructura, antes de que un sismo le pegue a nuestro edificio está estático, ¿sí? Nuestro edificio está en un movimiento cero, está en su posición original y no se está moviendo. Pero media vez un sismo le pega a la base de un edificio, este va a empezar a moverse. Si pasó de una velocidad cero a una velocidad X, quiere decir de que hubo una variación de la velocidad, hubo un aumento de velocidad en un tiempo determinado. ¿Qué pasa si ustedes dividen velocidad sobre un tiempo? ¿Qué obtenemos? Aceleración. Una aceleración, perfecto. Entonces, esa aceleración, recuérdense ustedes que va a ser el cambio de la velocidad respecto a un tiempo. Entonces, si nuestro edificio está quietecito, le pega un sismo, este va a llegar a un punto donde empieza a moverse, a pandearse o a deformarse, y en cada uno de esos instantes de tiempo va teniendo una velocidad definida. Pero esta también es inducida. ¿Inducida a partir de quién? De las cargas dinámicas. Por ejemplo, en este caso del ejemplo, un sismo. Pero, ¿cómo es de que trata el edificio de contrarrestar ese impacto? Porque han pasado muchos sismos y los edificios no los ven ustedes ahí temblando por la eternidad, ¿verdad?
los sismos generan el movimiento en los edificios, pero llega un punto donde ya la fuerza se ha disipado y se disipa a partir de un amortiguamiento de la energía por medio de las moléculas que componen todos los elementos de los materiales, ¿verdad? Esto es lo que hemos platicado las otras clases. Puede ser que a nivel molecular haya una fricción entre los átomos, qué sé yo, esto produce calor, pero etcétera. O sea, aquí se está generando una resistencia, una oposición, llamémosle así, a el movimiento que podría llegar a tener nuestro edificio. Entonces, aquí estamos ya tocando estos temas, donde además de las fuerzas, elásticas porque están dentro del rango elástico. Fuerzas inerciales porque va a depender mucho de la inercia que genere cada elemento del sistema estructural y todo el sistema estructural como tal. Aunque también todo el sistema estructural puede llegar a generar entonces un amortiguamiento. Por ejemplo, si ustedes van en su carrito y puedo poner cualquier ejemplo de carretera de Guatemala, porque todas tienen baches, hoyos. Si ustedes van en su carrito, sienten el primer impacto del hoyo. Y es probable que su carro vaya a vibrar un par de metros. Pero llega un punto donde se detiene, ¿no? Entonces, esa fuerza, ahí sí que ese impacto que recibió nuestro carrito por el hoyo, termina siendo amortiguado por el sistema de amortiguamiento que tienen los carros, ¿no? Que es básicamente como un resorte. No sé si algunos se han agachado a ver ahí cómo funciona el sistema de amortiguamiento de un carro. Los resortes normalmente lo que hacen es deflectarse hasta terminar de absorber la energía. Obviamente los sistemas de amortiguamiento vehiculares están compuestos también con algún sistema tipo pistón, ¿no? Donde se trata de empujar algún aceite o algún líquido que sea muy viscoso y este opone una resistencia, genera una fuerza para que no se desplace de más, ¿verdad? Pero también siempre tienen en compañía un resorte que es el que ayuda a ir liberando o absorbiendo la energía, porque doblar un resorte pues puede tomar un poco de energía y así es como poco a poco se va disipando esta, ¿verdad? ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? No, Inge, todo claro. Muy bien, perfecto. Ahora bien, ahorita estamos ya tocando algo que se llaman resortes, ¿sí? Entonces, vamos a aprender cómo es que se comportan los resortes. Los resortes es la comparación, es la conversión del concepto que de manera matemática podemos decir que es el equivalente a la respuesta que tenga nuestra estructura ante cargas dinámicas. ¿A qué quiero llegar con esto? Normalmente, cuando nosotros en el análisis estructural estamos analizando una viga, calculamos la carga máxima, ¿sí? Ustedes vienen, hacen su diagrama de momentos y dependiendo de cuál sea el momento máximo, debido a cargas vivas o muertas, ustedes proponen un acero y con ese acero cubren su diagrama de momentos o el momento máximo, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de una carga dinámica, ¿cómo podemos determinar cuál sería el máximo esfuerzo que se puede generar ahí? El máximo esfuerzo va a ser el que pueda absorber todo nuestro sistema estructural a manera de un amortiguamiento, ¿sí? Y es por eso que nosotros vamos a trabajar este concepto de esta manera. Vamos a tener 3 variables que a partir de ahora las van a llegar a ver en todas las clases, ¿sí?
espero se les quede. Tenemos lo que es un resorte, la masa y un amortiguador. Estas tres palabritas, estas tres partes, son las que van a conformarnos las ecuaciones, lo que nos va a dar problemas, y no solo problemas numéricos, sino que también problemas, porque sí hay que llegar a concebir este concepto de una forma muy acertada. ¿Qué es lo que pasa? Acuérdense que yo les mencionaba de que una estructura va a llegar a moverse de un sentido a otro, pero llega un punto donde ésta puede llegar a absorber la energía. Esa absorción de energía, nosotros numéricamente hablando, la convertimos a un resorte, porque un resorte es la forma mecánica donde podemos calcular, de la que conocemos fórmulas y demás, donde vamos viendo que se vaya perdiendo esa energía, que se vaya absorbiendo esa energía, ¿verdad? Y la masa, pues es la masa del elemento estructural que nosotros estamos analizando. El resorte, y aquí ya viene la parte técnica del mismo, va a tomar o va a comparar la siguiente información. Los resortes siempre están relacionados directamente con una constante K. Es por eso que acá les aparece esta letra. La constante K, nosotros la vamos a utilizar como esa constante, y esa la habíamos platicado la clase anterior o la antepasada, donde es esa resistencia que se opone al movimiento, que es el equivalente a cuando la estructura trata de perder esa energía, ¿verdad? Pero esta resistencia va a estar también en función del desplazamiento que podría llegar a obtener. Si ustedes con sus dos manos tratan de estirar un resorte, si es muy delgado el resorte, pueden llegar a deformarlo por completo. Si hablamos de que ustedes quieren deformar un resorte de carro, que ya tiene una constante K muy elevada, con sus manos lo veo complicado. Tienen una constante muy grande, ¿sí? Entonces, hay diferencias de resortes y ahora imagínense, un resorte para un edificio de 20 pisos, eso es un gran resorte, ¿sí? Pero porque también la fuerza sísmica nos llega a generar grandes cargas laterales, dinámicas, ¿sí? Entonces, el resorte, ¿por qué es que debemos de tocarlo? Porque es el equivalente a la deformación, ¿verdad? El desplazamiento que tiene nuestro edificio, mediante una resistencia que el mismo edificio va proponiendo, ¿sí? Y hablando de los resortes como tal, pues básicamente son elementos de máquinas que están sometidos a cargas, varían su forma entre límites más o menos amplios. A veces cuesta un poco determinar específicamente esa parte, pero media vez estas cargas no expongan a solicitaciones superiores a límites de la elasticidad del material, no van a deformarlo, que era lo que les decía. Hay unos lapiceros, estos que cuando ustedes los presionan sale la punta, ¿no? De la tinta. Cuando esos resortes, si ustedes los estiran con sus manos, como son tan pequeños, la constante K es bajísima. Ustedes los pueden deformar y tendrían un alambre del resorte. Entonces, media vez ustedes no pasen ese límite, el resorte va a mantener su forma de resorte, porque el resorte no se ha fabricado como un resorte tal, sino que el resorte, recuérdense ustedes que hablando de la fabricación, viene a partir de un alambre. En fábricas, pues es enrollado y a partir de eso ya funciona como un sistema diferente al de un alambre, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos un poquito de teoría, pero no me voy a poner a explicarles qué es un resorte. Yo creo que ya todos los hemos visto. Lo que sí les voy a decir es de que tenemos dos tipos de resortes. Unos que son los resortes lineales, ¿sí? Y tenemos los resortes no lineales. Aquí estamos hablando
de resortes lineales porque están deformándose dentro del rango elástico, ¿sí? Y la proporción de la deformación, vean acá, dice deformación, es decir, se van a ir deformando a la misma tasa que la fuerza va aumentando. Es decir, que la deformación varía linealmente o proporcionalmente, como ustedes prefieran decirlo, con la fuerza que se le está aplicando. Si yo deformo 1 metro, es porque le apliqué, qué sé yo, 1 newton, ¿sí? Entonces, y aquí viene algo bien importante, si yo deformo 1 metro, si yo aplico un newton, estoy deformando 1 metro. Fíjense que a partir de ahí, de esa división que acabamos de hacer, se obtiene esta constante que es lineal. Y este tipo de resortes son los que vamos a trabajar en dinámica estructural. Observen esta pequeña ecuación y háganme el gran favor de anotarla porque nos va a servir en el problema que vamos a ver a continuación, donde la constante K es igual a la fuerza aplicada dividido un delta X. ¿Y cuál puede ser un delta X? Donde nuestro resorte empieza en un punto y termina en otro. Esta se mide como una longitud, como una cota tal, ¿sí? Y esto nos da la constante K. La constante K, ¿qué unidades tiene? Puede ser, por ejemplo, newton metro, ¿sí? Puede ser libras pulgada, puede ser kips pie, kips pulgada, y así sucesivamente. O sea, media vez se mantenga la unidad en el mismo sistema inglés, sistema métrico, el que ustedes prefieran. Pero todos los resortes tienen diferentes, madre mía, asuman ustedes que dice newton metro. Todos los resortes tienen su constante, ¿verdad? Y ahora bien, si ustedes quieren determinar que, por ejemplo, qué fuerza necesito yo aplicarle a un resorte para estirarlo, para que se deforme 10 centímetros. Bueno, ya van a saber ustedes que necesitan 0.1 newton, ¿verdad? Entonces, eso bien lo pueden generar con las manos, ¿no? ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Eso es clave que se les quede. Por el momento no hay. Newton metro. Ok. Bueno. Todos los resortes que nosotros vamos a trabajar en dinámica estructural son lineales. Los que son no lineales van a ser aquellos cuya deformación, vamos a ponerle el láser, cuya deformación va a depender de una fuerza variable que actúa sobre dicho resorte. Para no complicar mucho esta situación. Los resortes que no son lineales van teniendo una diferente resistencia dependiendo de la fuerza que se aplica y también se va deformando a diferente tasa. Es por eso que ustedes observan acá la constante K aparece como un diferencial de fuerza en un diferencial de distancia. No, porque este va variando respecto a cada momento que se va desplazando. Normalmente hablamos de resortes donde ya pasaron su rango elástico. Porque ahí lo que ya está empezando a fallar es el material. O bien tienen una geometría diferente, ¿verdad? Pero de lo contrario, todos los resortes de metal que ustedes vean tienen un comportamiento lineal, ¿sí? En el estado de equilibrio, el resorte se carga con fuerza variable y es que este es el problema, fuerza variable. Nosotros sí podemos determinar la fuerza máxima que podemos obtener de nuestra carga dinámica, pero si es una fuerza variable, es bastante complicado, ¿verdad? Entonces, esto numéricamente sí se puede calcular, pero varía en cada instante. Entonces, no es práctico para un análisis estructural dinámico. A ver,
sí analizamos cargas dinámicas, o sea, que varían respecto al tiempo, pero trabajamos con esa carga que se genere máxima, porque si no, habría que estar haciendo cálculos en cada instante del tiempo y esto es impráctico, esto no nos funciona, ¿verdad? ¿Preguntas por acá, jóvenes? No, Inge. Bueno, ahora, como ya sé que a ustedes les encanta utilizar su calculadora y es por eso que están en ingeniería, quiero hacer una prueba a ustedes. Déjenme ver si... A ver si puedo entrar desde... Aquí se me olvidó colocarles una ecuación, pero permítanme un segundo, creo que la dejé en otra diapositiva. Permítanme, jóvenes. Ok. Sí, según yo se las había colocado por acá. Bueno, no se vayan a asustar ahorita de todo el contenido que van a ver, pero esta la dejé en otra diapositiva. Háganme un gran favor, jóvenes. Anoten esta ecuación, ¿sí? La constante de un resorte es la constante K y esta es igual a la fuerza aplicada por un delta X. ¿Sí? Segunda ecuación a anotar. Y aquí estamos hablando de... vamos a tocar lo que son las ecuaciones o funciones armónicas con un comportamiento senoidal. Denme un segundito. Aquí estamos. Bueno. Esta es la segunda ecuación que nosotros vamos a estar viendo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos un resorte, imaginen ustedes de que vamos a tener una carga aplicada, si quieren, un resorte que estamos estirando con las manos, al momento de que ustedes lo sueltan, este va a empezar a estirarse es decir, a encogerse y a elongarse, de tal manera que la amplitud, es decir, de su longitud original hacia arriba o hacia una longitud menor, va generando un comportamiento armónico, un comportamiento al igual que una función senoidal. Ahora bien, como cualquier función trigonométrica de las que ustedes vieron en sus cursos de matemática, eh, ustedes veían que en estas gráficas teníamos, y eso ya lo habíamos comentado, tenemos lo que son periodos, ¿sí? Aquí está, miren, un periodo es desde, por ejemplo, esta parte superior hasta esta, y este periodo es un periodo eh, como el que ustedes vieron en matemática. Hablando de funciones trigonométricas, recuérdense que su calculadora era cuando la ponían en radianes y demás, pero un periodo también puede ser la definición de 2 veces pi dividido la frecuencia natural, ¿sí? Entonces, por favor, vamos a anotar también esta ecuación, donde el tiempo que le tome a nuestro sistema completar un ciclo completo, es decir, el tiempo en el que va a llegar de moverse en nuestro sistema estructural desde la parte superior de nuestra función trigonométrica
baja y vuelve a subir hasta el mismo punto donde estamos analizando, se llama un periodo. O bien, aquí empiezan a analizar, si no estoy mal, desde esta intersección, ¿sí? Sube, baja, y cuando vuelve a llegar a esta intersección, es decir, a la posición original, o a la longitud del resorte original, eso se conoce como un periodo, ¿sí? Y el periodo, matemáticamente hablando, es igual a el tiempo en completar un ciclo, ¿sí? Aquí no estoy tocando temas nuevos. Estos temas ustedes los tuvieron que haber visto en matemática. ¿Alguien de casualidad no había visto esto alguna vez en matemática o física? Creo que también lo viene. ¿Todos lo tienen claro? Sí, que Sí, Inge. Perfecto, nada complejo, ¿verdad? Cámara apagada y ahí estamos. Muy bien. Vamos a ver si esto no me saca ustedes. Además del periodo, nosotros también tenemos algo que se llama frecuencia. Y es la frecuencia natural frecuencia natural de vibración. Este término sí puede resultar nuevo para algunos de ustedes porque la frecuencia era algo que, permítanme, denme un segundo ustedes. Ok. También. Ahí estamos. Perfecto. Creo que sí se va a poder lo de que les explique las ecuaciones a ustedes. La frecuencia natural de vibración es cuántos ciclos se pueden realizar en un tiempo medido en segundos. Es decir, dense cuenta ustedes, aquí ya estamos involucrando estas variables. Esta W es una frecuencia natural, ¿sí? Quiere decir, el número de radianes que nosotros conseguimos en una unidad de tiempo. Igual, esto de los radianes era algo que nosotros veíamos en matemáticas, ¿se recuerdan? Y ahí era donde ustedes involucraban ya esos valores constantes como pi y demás. Ahora bien, acá estamos ya hablando también de la amplitud, que es el desplazamiento máximo de un resorte, por ejemplo, a partir de su posición inicial. Hablamos del periodo, que es básicamente el tiempo que le toma a nuestro sistema completar un ciclo completo. Y también estamos hablando de una frecuencia natural de vibración, que es la cantidad de ciclos, es decir, cuántas veces sucede esto en un tiempo determinado medido en segundos, ¿verdad? Ahorita no se me preocupen, vamos a ver un ejemplo para que esta parte vaya quedando clara, ¿sí? Pero básicamente estamos hablando acá de cómo se puede llegar a comportar un resorte a partir de que se le aplica una fuerza. Empieza a moverse de un lado a otro y va a llegar a un punto donde se detiene. Pero para que pase eso, ya ha completado una cantidad de ciclos en una cantidad de segundos. Eso sería entonces la frecuencia natural de ese resorte. También el punto en el que se desplaza hacia la derecha, regresa, se desplaza hacia la izquierda y regresa a la posición inicial, eso sería un ciclo, ¿sí? Que básicamente el ciclo es el periodo, ¿no? Y también estamos hablando de algo que se llama frecuencia natural, pero en la vibración libre del sistema. La vibración libre del sistema básicamente sería donde no hay alguna oposición, ¿sí? Y esto sería entonces una cantidad de radianes sobre una unidad de tiempo, ¿verdad? Como les digo, vamos a ver un ejemplo para que no se me vayan a preocupar de más. Y necesito que vayan preguntando, ¿sí? Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta?
No, Inge. Vale. Perfecto. Bueno, ahora que ya... Muy bien, gracias. La frecuencia natural está ¿en qué? ¿En radianes unidad de tiempo? O sea, ¿radianes por segundo o...? No, es una cantidad de ciclos. Es Ah, es decir, sí. exactamente, ¿cuántas veces se deformó? ¿Cuántas veces el resorte se fue, regresó, se quedó en su punto? Se fue, regresó, se quedó en su punto. Eso ya son 2 ciclos. Ah, Se ya. fue, regresó. Eso básicamente van siendo ciclos. ¿De O cuántos cantidad de... aumentos, de cuánto se amortigua la estructura, más o menos? Exactamente. Ah, ya, ya. Exactamente. En un tiempo determinado, ¿verdad? Por eso es de que se divide sobre segundos. Ah, muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, les voy a mostrar una pequeña grafiquita para que ustedes vean cómo es de que se va comportando esto, ¿sí? Pero quería bueno, tal vez viendo esta gráfica ustedes podrían ir comprendiendo por ahí un poquito esta parte. Miren, imagínense ustedes que nosotros tenemos una pared y un piso, ¿sí? Aquí tenemos un ángulo de 90, tenemos un carrito donde las llantas no nos generan ningún tipo de ¿cómo se llama esto? De fricción, ¿sí? Sino que es un sistema simplemente apoyado y no tiene restricciones laterales, ¿ok? Ahora ustedes ya saben que los resortes, así es como se ejemplifican, los resortes es eso donde nosotros cuando movamos el carrito de izquierda a derecha, se va a empezar a deformar y a contraer, pero llega un punto donde podría detenerse por completo. Y esto va a ser gracias, o este carrito se va a detener gracias a la componente del resorte, a la constante K. Algunos sistemas, no todos, también pueden partir de un sistema de amortiguamiento. No me vayan a confundir los términos, por favor. El resorte es la forma de analizar esa estructura hasta donde llega el punto donde se va a detener. Y el amortiguamiento es la absorción de la energía para que el carrito deje de moverse. Si el sistema de amortiguamiento acá es muy bueno, el amortiguamiento recibe toda la, toda la fuerza del desplazamiento de este carrito. Y tal vez ni siquiera se activa el resorte. Pero si el amortiguamiento simplemente absorbe una parte del primer impacto, el carrito se va a quedar oscilando o yéndose de izquierda a derecha hasta que la constante K ya haya disipado totalmente, ¿verdad? Este tipo de vibración o de movimiento es a la que nosotros le llamamos una vibración libre, ¿sí? ¿Por qué es una vibración libre? Porque una fuerza impacta nuestra estructura, pero solo la impacta una vez. Desaparece la fuerza, es decir, retiramos la fuerza y nuestra estructura de manera libre se queda moviéndose hasta que disipa la energía. En el caso de la vibración me refiero a porque se desplaza, ¿no? Se empieza a mover. En el caso de la vibración que es forzada, las cargas se están aplicando de manera no constante, pero sí de manera continua, ¿ya? Y en diferentes sentidos. Este tipo de vibración no la vemos nosotros. La que sí vemos es la libre. Y ahorita vamos a empezar con el no amortiguado, donde entonces no vamos a tener esta constante C. Es por eso de que nuestro carrito podría llegar a moverse de izquierda a derecha hasta que el resorte ya haya terminado de absorber toda la energía, ¿sí? Y en el tema de la vibración libre pero amortiguada, vamos a tener esa parte donde nuestro carrito empieza a deformarse, o es decir, absorbe una parte del amortiguamiento, la constante C, y a partir de ahí deja de ya empieza a moverse, pero
ya en el amortiguamiento ya se perdió una muy buena cantidad de energía. Es por eso, cuando ustedes ya vayan profundizando más en estos estudios dinámicos, va a llegar un punto donde, para que su estructura tenga una mejor respuesta dinámica, mejor respuesta estructural dinámica, puede que lleguen a considerar un amortiguamiento y van a ver la mejoría que se tiene en la respuesta dinámica de la estructura, ¿verdad? Ahorita, miren, son solo los conceptos los que ustedes tienen que aprender a ir controlando, ¿sí? Y aquí les dejo un poco de teoría para que ustedes, pues, después, yo les voy a cargar esta presentación. Igual, denme una leída. Y en la próxima clase, igual, hacemos un breve repaso para que no vaya a quedar ninguna duda acerca de estos temas. Pero una vibración básicamente es cuando nuestro sistema estructural empieza a moverse de un lado a otro. O sea, un movimiento tipo oscilatorio, ¿verdad? Pero eso ustedes ya lo saben, ¿verdad? Para que un elemento, un cuerpo, ustedes se recuerdan de física 2 o física 1 creo que es, para que un cuerpo esté en equilibrio, todas las fuerzas que se le aplican a este cuerpo, o la sumatoria de fuerzas, debería de ser igual a ¿qué, jóvenes? 0. Cero. Cero. A cero. Perfecto. Muy bien. Cero. Excelente. Vamos bien ustedes, vamos bien, vamos bien. Para que las fuerzas estén en equilibrio, la sumatoria de todas ellas que se están aplicando a nuestro objeto o cuerpo analizado debería ser igual a 0. Ahora bien, basándonos en ese concepto, si yo tengo un edificio y a este pobre edificio yo le vengo y le aplico una fuerza lateral, un sismo, para que vuelva a estar en equilibrio mi edificio, debería de igualar las fuerzas o debería el mismo edificio de oponerse a ese movimiento, ¿ya? Si tienen ustedes un sistema de amortiguamiento, como los sistemas de amortiguamiento que existen en los edificios, los amortiguadores o los disipadores sísmicos, esto sí podría llegar a funcionar para que el edificio reciba el pencazo del sismo y no se mueve. El amortiguador es el que falla, pero el edificio no se mueve. Son sistemas bien complejos y sí se puede llegar a aplicar uno de ellos, pero son caros, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? En base a lo que ustedes ya conocen, es decir, esta pequeña teoría que observamos por acá, si nosotros equiparamos o igualamos la carga lateral que generó un sismo contra las cargas que la fuerza interna que el mismo edificio puede producir mediante la deformación de sus columnas, vigas, disipar la energía y demás, va a llegar un punto donde vuelve a estar el edificio en un equilibrio, porque la carga sísmica solo ocurre en un instante, ¿sí? Por lo menos la carga que sea elevada. Y acá nosotros vamos a tener, entonces, el equilibrio de las fuerzas, donde nuestro sistema estructural va a lograr hacer o formar la misma sumatoria de fuerzas, ¿sí? Y estas, dense cuenta ustedes acá, entre paréntesis, tengo una T. ¿Por qué? La carga está en función de, o varía, perdón, respecto al tiempo. Una carga P, que en este caso para un edificio podría ser una carga de sismo, para poder igualarla, deberíamos de hacer una sumatoria de diferentes fuerzas. ¿Cuáles son esas fuerzas, jóvenes? Bueno, miren eso. Vamos nosotros a tener una fuerza inercial, ¿sí? Y por favor, estoy esperando que anoten. Por eso voy a volver a dictar. Para igualar las fuerzas, o las fuerzas que puede producir el edificio para contrarrestar una fuerza extraordinaria dinámica, como la de un sismo, tenemos tres tipos de fuerza. La fuerza inercial, ¿sí? Acá tenemos una F sub I,
Eso se refiere a fuerza inercial. Tenemos una fuerza sub D, y D en este caso hace referencia a damping. Damping es el amortiguamiento, ¿ya? Y también vamos a tener una fuerza que viene a partir de la rigidez que genera el resorte, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Una fuerza inercial, una fuerza damping, de amortiguamiento, y tenemos una fuerza que viene a partir de que el edificio va a empezar a temblar de un lado para otro hasta que disipa la energía. Matemáticamente hablando, quiere decir de que, a ver, tratemos de analizar cómo le pega un sismo a una estructura. Viene el sismo, le pega en la base, y todo el edificio empieza a oponerse a ese movimiento por la masa que tiene. El edificio pesa. Y para que ese edificio, que está en una velocidad inicial 0, empiece a moverse, ocurre una aceleración, como ustedes mencionaron al inicio. Esa aceleración está afectando toda la masa del edificio, ¿sí? Vale, ese es el primer, si quieren verlo así, el primer acto. El primer acto pega un sismo al edificio. El segundo acto, el edificio parte de una velocidad 0, adquiere una aceleración y empieza a moverse. Aquí ya se está oponiendo entonces la inercia de todo el edificio. Y aquí ya está siendo involucrada la masa que tiene el edificio. No es lo mismo mover un edificio de 1000 toneladas que mover uno de 100.000 toneladas, ¿no? De 100.000 toneladas tienen una inercia muchísimo mayor. Luego de eso, tenemos, si en algún caso el edificio pudiera proveer un sistema de amortiguamiento, como es este, ese sistema de amortiguamiento, imagínense ustedes un pistón que absorbe el impacto. Luego, para que regrese, tendría que desplazarse un líquido viscoso dentro de él. Si han visto cómo funcionan los amortiguadores de los carros, no me dejarán mentir que no es tan fácil desplazarlos, y de eso se trata este sistema. También esto se pueden aplicar a estructuras. Va un poquito más allá de lo que engloba el curso, pero ahorita se los estoy explicando como la teoría, para que ustedes vean dónde es que va. Tercer acto. El edificio, después de que absorbe una buena cantidad de energía para empezar a moverse, es decir, para adquirir una velocidad, o sea que hubo una aceleración, el edificio empieza a desplazarse o a vibrar de un lado a otro, ¿sí? Empieza a oscilar, hasta que llega un punto donde se detiene. Esa disponibilidad que tiene el edificio para desplazarse de un lado a otro va a ser la fuerza que genera la misma estructura, pero esta depende mucho del sistema estructural que nosotros utilicemos. En este curso vamos a analizar en su mayoría marcos resistentes a momentos, pero hay otros tipos de sistemas estructurales que pueden responder de diferentes maneras a las diferentes aplicaciones de fuerza, ¿verdad? Entonces, tenemos de un lado de nuestra ecuación la fuerza que impacta el edificio, y aquí responde el empezar a mover el edificio, es la primera parte. Segundo, si tiene un sistema de amortiguamiento, eso absorbe la energía, y si todavía sobra un poco de energía, lo cubre la misma absorción del movimiento del edificio, ¿no? Entonces aquí tenemos un edificio que está estático y empieza a moverse, es ese instante donde inicia su desplazamiento. Si hay un sistema externo de amortiguamiento como un gran pistón entre marcos, entre columnas y vigas, eso absorbe. Y tercero, que el edificio continúa oscilando, pierde energía y ya. Eso va a ser la equivalencia a esa fuerza lateral, para que el edificio vuelva a estar en equilibrio. Si quieren verlo de ustedes de alguna manera, imagínense ustedes entonces que el sismo le pega con 30 unidades de fuerza a nuestra base del edificio. 30, qué sé yo, 30 newtons, si quieren. Es muy poco, pero no, mejor 30 toneladas. Eso sí es más realista. 30 toneladas le pegan a nuestro edificio. La fuerza inercial, solo ahí podemos llegar a perder
qué sé yo, 20 toneladas. Empezar a mover un edificio requiere mucha energía. Pero aquí nosotros ya perdimos entonces 20 toneladas. Para que nuestra ecuación esté en equilibrio, tenemos 30 de un lado. Ya perdimos 20, todavía tenemos 10 que están restantes por ahí, flotando. Todavía el edificio no está en equilibrio. Si no está en equilibrio, quiere decir que se empieza a desplazar. Cuando ya llegue a un equilibrio, quiere decir de que ya no hay fuerzas aplicadas, porque la sumatoria de todas da 0. Entonces, en ese punto, el edificio deja de moverse. En la segunda parte de la ecuación, nosotros tenemos una fuerza a partir de un sistema de amortiguamiento externo a la masa del edificio. Entonces, aquí podemos llegar a absorber, qué sé yo, 3 toneladas, ¿sí? Ya se fueron 20 toneladas en esta primera parte, 3 toneladas acá. De las 30 que se le aplicaron al edificio, tenemos 20 más 3, 23. Todavía tenemos 7 toneladas. Hay que ver si la respuesta del edificio, donde empieza a oscilar, es decir, donde empieza a vibrar, puede absorbernos esas 7 toneladas de fuerza. Y muy seguramente sí lo va a absorber. ¿Cuándo es cuando fallan los sismos? Los edificios. Los edificios pueden llegar a fallar durante un sismo cuando no se cumple esta ecuación, ¿sí? Y es por eso que aquí nos vamos a detener un ratito. Si la fuerza sísmica que impacta nuestro edificio es muy grande, nuestro edificio puede no encontrar nunca el equilibrio. Es decir, la fuerza inercial se quedó corta. Tal vez existía un sistema de amortiguamiento o no. Imagínense, si no existe esto, esta parte de la ecuación se anula. Es decir, que solo contamos con la fuerza inercial y la fuerza estructural. Y esta tercera parte puede que empiece a vibrar, pero va a llegar a un punto donde no es suficiente. La mayoría de edificios, y vamos a ver algunos videos de cómo se comporta o cuál es la respuesta del edificio ante sismos, van a observar ustedes cómo a veces en los sismos empiezan unas ondas que no son las más fuertes, el edificio empieza a moverse. Es decir, aquí ya está actuando esta parte. O sea, ya pasó una fuerza inercial, ya es el momento de una fuerza debido a la rigidez del edificio. Está absorbiendo el edificio una energía, está tranquilo, está moviéndose, cuando de repente la fuerza sísmica aumenta. Y eso era algo que no teníamos contemplado en esta ecuación, donde esta parte ya no es 30, ahora pasó a ser 90. Y nuestra tercera parte de la ecuación solo absorbía 7 toneladas. Nos están faltando cubrir 60 toneladas. Esas 60 toneladas de fuerza lateral pueden hacer colapsar nuestro edificio, ¿verdad? Entonces es por eso que hay que saber, hay que aprender a calcular esta primera parte de la ecuación, que es la respuesta dinámica de un edificio, y tratar de compararla con una fuerza sísmica, que es, la verdad, lo más fuerte que puede llegar a resistir un edificio. Viento no se compara con sismo. Cargas vivas y muertas, esas son estáticas, para eso está diseñado el edificio, para estar de pie recibiendo ahí a gente, moviendo muebles, etc. Pero una carga dinámica lateral sísmica, esa no es tan fácil de predecir. Pero, de último, en la última parte del contenido de este curso vamos a aprender a calcular esa fuerza lateral que podría generar esta parte, ¿verdad? Preguntas acá, jóvenes. Esta ecuación es muy importante. Inge, digamos que entonces por lo general las casas casi que solo estarían con fuerza inercial y la fuerza de rigidez, entonces, porque casi no tienen amortiguamiento, supongo. Sí tienen amortiguamiento. Otro tema acá es de que, si ustedes se recuerdan del video donde vimos las masas concentradas a diferentes alturas,
casi siempre las casas, por ser de 1, 2 o 3 niveles, 1 o 2 niveles, el periodo de ellas es muy bajo. Periodo, recuérdense que me refiero a esta parte, ¿verdad? El periodo de esas casas, como no se desplazan tanto, es bien chiquito el periodo, es súper pequeño. Y normalmente el periodo que tiene una onda sísmica, porque por ser ondas también se comportan de esta manera, es muy alto. Entonces, a las casas pequeñas casi nunca les va a afectar el sismo, pero no tanto porque sea el mejor sistema estructural, sino que por sus proporciones, por la altura que tiene, y por la masa que es relativamente poca, una casa de mampostería integral versus un edificio de marcos de 30 niveles, por eso luego que es una masa relativamente pequeña, es muy fácil para el sistema de amortiguamiento de los materiales que la componen absorber la energía, porque no tiene mucha masa, ¿verdad? Inge, o sea que casi que eso que dice que en los materiales está parte del amortiguamiento. Así, no sé si le entendí bien o no. Así es. Y también entonces parte de la rigidez también es de los materiales. Así es. Entonces, ¿serían casi que lo mismo o en qué lo puedo diferenciar? No, es exactamente lo mismo. Mira, pues, aquí la rigidez, incluso aquí les aparece, miren, la rigidez es la variable K. La rigidez de los materiales es lo que evita que nuestra estructura continúe moviéndose y desplazándose por el resto de la eternidad. Y eso mismo es lo que hace que se pierda la energía. Entonces, ¿por qué les hago yo mención de los materiales? Porque al momento de que nosotros estamos tratando de... A ver, si usted quisiera ponerse a doblar una columna de concreto reforzado, necesitaría usted una gran carga. ¿Y por qué es tan complicado de formar una columna de concreto reforzado? Ustedes ahorita están llevando el curso de concreto. ¿Ya vieron de casualidad cómo se comporta cómo es el diagrama ese cuando tenemos una viga, se le aplica una carga y tenemos la parte superior a compresión, la parte de abajo a tensión, y se genera un diagrama de la respuesta, ¿sí? Es decir, cuando nuestro concreto es muy buena compresión y hacemos la comparación o el aporte con nuestro cero de refuerzo, para resistir ese esfuerzo que le queda a la viga, o resistir a tensión. Bueno, si se da cuenta, cuando usted está tratando de mover una columna, se está generando un gran momento, ¿sí? Un momento que usted produce por la aplicación de una gran fuerza. Para que se resista en esa parte, usted está utilizando los materiales concreto y acero de su columna reforzada para que no se desplace, ¿verdad? Entonces, es el mismo concepto. La resistencia de los materiales me funciona en el análisis dinámico como un amortiguamiento, porque es la propiedad de los materiales que componen mi sistema para oponerse a ese esfuerzo, a ese desplazamiento, ¿ya? No sé si le respondo por ahí bien la... Sí, claro. parte Inge, pero es que, o no, no mucho, es que yo más me refería por la fórmula, como por ejemplo, como ahí hay tres factores, digamos. Sí. Entonces, usted mencionó en un momento que, digamos, si uno no tuviéramos en algún momento, casi que el sismo lo absorbería la inercial y el ejemplo que ponía y la rigidez y el Ah, amortiguamiento no recibiría nada si no hubiera. Entonces, más que todo, ¿en qué caso sería donde no haya amortiguamiento? cuando usted le suministre a su sistema estructural un amortiguamiento adicional. Por amortiguamiento adicional me refiero
a un amortiguador estructural. Lo que pasa es de que se les tiene que explicar esta parte. ¿Sí, diga? Sí, por eso es de que le decía, digamos, según la fórmula, digamos, las casas normales no tienen amortiguamiento, el amortiguador ese que dice, o sí, No. eh, no, ¿verdad? Entonces, según esta fórmula que nos está mostrando, una casa normal solo tendría, digamos, fuerza inercial y fuerza de rigidez, porque, y la del centro, que sería la fuerza subdeno del amortiguamiento, no tendría la casa normal, se podría decir. Exacto. Ante una llamémosle estructura simple, es una casa, no cuenta con amortiguadores. Ahí anulamos nosotros de por sí este factor, porque nunca vamos a tener un amortiguador en una casa. De hecho, la mayoría de ejemplos que nosotros vamos a ver en esta primera parte del curso solo se componen de la primera y de la tercera parte. ¿Sí? Solamente. Les voy a enseñar para que vean cómo podría ser un amortiguador. Dame un segundito. Permítanme, jóvenes. Un segundito. Solo quiero enseñarles. Vamos a ver. Lo que pasa es de que para que para que una estructura disipe la energía dinámica, se puede aplicar incluso un amortiguador adicional, extraordinario. ¿Sí? Qué mejor ejemplo que este, permítanme, se los voy a colocar, sí, igual les copio el link y se los envío después. Permítanme. Muy bien, por ahí pueden ver, ¿verdad? Ok, ahorita están poniendo a funcionar esa mesa vibratoria y observen ustedes cómo un sistema compuesto al lado izquierdo, digamos, de solo vigas y columnas, empieza a desplazarse. Pasa el sismo y este va a continuar tratando de absorber su energía con la tercera parte de la ecuación, con esa resistencia que es producida a partir de los materiales. ¿Sí? Veámoslo de nuevo. El sujeto desplaza intencionalmente el primer sistema con una fuerza aplicada a partir de que la jala, ¿no? En el segundo sistema, dése usted cuenta, de las tres partes de la ecuación, actúa la primera, la segunda, y de ahí ya no pasa. Dese cuenta cómo absorbe la energía y el sistema de amortiguamiento absorbe toda nuestra energía de la carga dinámica, ¿verdad? Y esto también ocurre pues, en la, vamos a ver, pongámosle. ¿Sí? Entonces, normalmente, los sistemas de amortiguamiento, ahorita los estamos viendo a nivel conceptual. Sí se puede llegar a aplicar en las estructuras, pero entenderá usted que es muy caro. Pero tenemos que aprenderlo, ¿no? Por lo menos que sepan ustedes que existe el sistema, ¿verdad? Obviamente, si es suministrado el mismo sistema en un edificio,
su edificio va a tener una muy buena respuesta estructural ante sismos. El sismo es el equivalente a este momento donde la mesa está desplazándose. Y observe cómo un edificio que tiene amortiguamiento se queda quietecito, nunca se mueve. Mientras que los que no tienen amortiguadores empiezan a desplazarse. Nosotros en este curso vamos a analizar el primer caso, el que está a su lado izquierdo de la pantalla. Entonces, de la ecuación que nosotros aprendimos el día de hoy, vamos a utilizar solamente la primera y la tercera parte. La segunda nunca la vamos a utilizar. Tal vez más adelante, si da tiempo de ver sistemas de amortiguamiento para edificios, puede ser. Pero lo veo un poco complicado. ¿Cómo lo ve? Ahora sí le quedó claro. Sí, ahora sí. ¿Sí? Ujú. Entonces, estos sistemas de amortiguamiento casi no los vemos en las casas porque las casas tienen otro comportamiento ante sismos. Este curso yo se los estoy enfocando a ustedes para edificios, porque es más práctico verlo ahí. A ver, igual, analizar un edificio a nivel dinámico ya se vuelve un tanto complejo. Pero primero si logramos verlo. ¿Verdad? Voy a copiarles el link de este video y así pues ustedes pueden ir viéndolo a detalle, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ya no nos dio tiempo hoy de ver una ecuacioncita por ahí, pero la próxima clase empezamos a partir de un ejemplo. Y estoy seguro casi que ahí van a salir todas las dudas. ¿Alguna preguntita, jóvenes? ¿Todo claro? Sí, Inge, todo claro. ¿Sí? Inge, a mí no me quedó claro lo del amortiguamiento, porque digamos por lo que yo leí, dice que Ajá. el mismo material tiene su propio amortiguador, o sea, por la fricción que genera entre sus partículas. Entonces, yo lo que supuse de lo que usted dijo es Ujú. que vamos a tomar un amortiguador en esa ecuación, un amortiguador exterior, no el que está en el material, supuestamente. Eso entendí yo. No sé si estoy en lo correcto o me corregirá. Está en lo correcto, pero usted se está refiriendo a la tercera parte de la ecuación. El amortiguador adicional es la parte de medio de la ecuación. La amortiguación que se genera por la oscilación, la fricción de los materiales, el movimiento de esas moléculas, es la tercera parte, ¿ya? De la ecuación. Ah, ya entendí. Sí, sí. Sí, o sea, usted está bastante bien. Lo que pasa es de que hay que tener mucho cuidado con el término amortiguador. Eh, el amortiguador como tal es el que ustedes observaron en el video. De hecho, ahí se los mandé ahorita al grupo de WhatsApp. Esos pequeños pistones en color azul, eso es un amortiguador. Pero es importante que ustedes sepan que eso también nos puede ayudar a reducir una carga lateral, una carga sísmica. Recuérdense de la ecuación que nosotros vimos. En la primera parte, nosotros estamos teniendo por acá una fuerza inercial. Esta fuerza la da la masa completa. Esto sí tenemos amortiguadores pero adicionales, como esos color azul. Y tercero, lo que usted acaba de mencionar, la fricción entre los átomos y las moléculas de los materiales que componen el concreto, que está también con el acero componiendo o formando una columna, ¿verdad? Entonces, todo lo que resistan los materiales entra en la tercera fase de la ecuación, ¿verdad? Llamémosle a ese la resistencia estructural, o sea, porque ahí entran todos los componentes eh, del edificio a trabajar, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Y bueno, no sé si le queda ahí claro eh,
¿Quién de ustedes preguntó ustedes? Yo dije, sí, ya me quedó claro, sí, Gustavo. esa era la duda. Sí, pues que yo tenía que apuntado fuerza, no sé, que soporta fuerza de rigidez la tercera parte. Pero, bueno, también en la teoría dice que la rigidez tiene que ver un poco con el amortiguamiento interno del material, ¿verdad? Exactamente. Ahí está, ahí estamos. Eso que usted acaba de decir es clave, porque los materiales como tienen una propiedad de amortiguamiento, pero es a nivel interno, ¿verdad? Al nivel interno dentro de una columna, dentro de una viga, dentro de la losa, ¿verdad? Yo aquí les hablo de un amortiguador que sea externo, ¿verdad? Como esos pistones que ustedes veían en el nivel 1 y 2 del modelo a escala de este video, ¿verdad? ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? Está alegre esto, ¿verdad? Ustedes. Es temprano todavía, Inge. Terminamos a las 12. Continúe con la presentación. Vamos a ver. No, ustedes no. A ver. eh, hagamos algo. Miren, algunos de sus compañeros pueden tener otro compromiso, pueden retirarse oficialmente. Terminamos acá la clase, ¿sí? Me voy a quedar un ratito más respondiendo alguna otra pregunta, si alguien tiene, con mucho gusto, ¿verdad? Entonces, para los que ya tengan que retirarse, que tengan una feliz noche, ¿sí? Y si alguien más se quiere quedar y vemos por ahí algunas preguntas o algo así, eh, avanzamos. No vamos a avanzar en los temas, ¿verdad? Por respeto a los compañeros que se retiren, respetando los horarios, ¿verdad? Así que feliz noche, jóvenes, para los que se van a retirar. Feliz noche. Gracias, Inge. Bien, Inge, feliz Cuídense. noche. Feliz noche, Inge. Entonces, cuídense. Que les vaya muy bien. Buenas Inge, noches. ¿va a subir la presentación? Sí, pero es que aún nos falta por ver. Bueno, sí, se las voy a subir. Denme unos... Ah, igual les voy a habilitar la tarea a ustedes. Así la pueden cargar. Inge, disculpe, tal Bueno, Inge. vez para los que no estamos agregados a la reunión, por decirlo así, para poder ver las clases anterior, porque A la supóngase clase. que yo el viernes pues, le había comentado que por inconveniente no pude conectarme. Entonces, Claro. más que todo para empezar a ponerme al día. Ah, bueno, mire, yo ahorita precisamente dentro de la clase le agregué, le mandé la invitación para... dame un segundo. Permítame. Juan Luis. Juan Luis. Ajá, sí, sí. Fíjese que ya aparece. Le voy a enseñar. Por ejemplo, mire acá. Y esta ya es la serie, o sea, es la que se repite durante... ¿usted está acá, mire? Pues acá ya me aparece. Ajá, sí, cierto, Inge. Por eso le digo, tal vez ahorita no, igual en las de los viernes, usted está acá, ¿verdad? Ajá, sí, cierto. Sí. Traté ahorita de agregar a todos. Vean, vean si ya les queda por ahí, ¿verdad? No, la verdad que no me queda. Está bien, Inge, voy a estar al pendiente y tal vez durante el transcurso de mañana ya me aparecerá en equipos lo de la clase. Vale. Oh, permítame, hagamos algo. Voy a... dame un segundo. Cabal no aparece. Usted lo dice también en parte por las clases anteriores, ¿verdad?
vamos a ver. Inge. Sí. Ingeniero, si no, yo se las puedo pasar porque yo también las tengo cargadas así en la nube como nos pasó libre. Muy bien, buenísimo. ¿Sería usted tan amable de, si tal vez él lo tiene cargado en la nube, podría compartir el link en el grupo de WhatsApp? Como a usted le quede mejor, ¿verdad? Sí, ingeniero, ahí voy a cargar las últimas 4 clases por si acaso. Gracias, soy muy amable. Entonces, solo esté pendiente, Juan Luis, así se puede poner al día. Va a estar bien, Inge, le agradezco mucho también al compañero ahí por porque va a mandar los videos de las clases. Buenísimo. Dale, no hay problema. Feliz noche. Gracias, que tengan feliz noche. Cuídense. Sí. Feliz Feliz noche, noche, Inge. Inge, que descanse. Gracias igualmente a ustedes. También, hasta el viernes. Buenas noches, Inge. Feliz noche. Cuídense. Feliz noche, Inge. Nos vemos, David. Hasta el viernes. Cuídense.